tardes. Mi nombre es Jordi Soler y hoy la idea era explicar cómo la producción de gases on-site, in situ, puede ayudarnos a descarbonizar la industria para tener realmente una producción de gases más sostenible. Para aquellos que no nos conozcan tanto, Messer es una empresa de origen familiar alemana, con más de 125 años de historia. Únicamente una pincelada con cuatro datos de lo que somos en Messer. Más o menos, para que os hagáis una idea, vendemos tenemos una facturación anual de unos 4.500 millones de euros al año, lo que supone también un EBITDA de alrededor de 1.400 millones, con unas inversiones importantes anuales prácticamente el año pasado fueron de 750 millones de euros y alrededor de 12.000 trabajadores a nivel mundial. Operamos principalmente en los mercados de Europa, Américas y Asia, ¿de acuerdo? Como he comentado, pues somos fabricante de gases industriales y abarcamos todo tipo de soluciones dentro del ámbito de gases industriales, ¿de acuerdo? Entre otros, pues bueno, únicamente comentar que nuestros productos principales pueden ser el oxígeno, el nitrógeno, el argón, el dióxido de carbono, el hidrógeno, el helio y demás mezclas para diferentes sectores, desde laboratorio, farma, alimentación o cualquier otro tipo de industria. Realmente, siempre lo decimos, nuestro eslogan que es Gases for Life es porque realmente estamos en prácticamente toda la industria y en nuestro día a día. Primero, enmarcar qué es una generación de gases on-site o in situ. Al final, para que los que no estéis tan habituados, una generación de gases on-site o in situ no es más que producir esos gases industriales directamente en casa o en las instalaciones de nuestros clientes, garantizando eso siempre una fiabilidad máxima, porque nosotros al final entendemos, ¿no?, las necesidades de nuestros clientes y nuestro fuerte, digamos, es el suministro 24/7, que siempre tiene que estar asegurado. Todo esto se diseña pues, en función de la demanda y de la pureza y sobre todo también de la presión, es decir, son las tres grandes variables en las que tenemos que fijarnos pues, para al final decidir cuál puede ser la mejor solución para el suministro. Y siempre esta generación de gases in situ, para al final reforzar esa fiabilidad, lo que hacemos pues, es incluir un almacenamiento en forma líquida, de gas en forma líquida, pues para al final asegurar que ese suministro sea siempre 100% fiable. ¿Cómo o qué papel puede tener esa generación de gases on-site directamente para la descarbonización? La primera, evidentemente, si generamos esos gases directamente en casa o en las instalaciones de nuestros clientes, pues habrá una reducción de la huella de carbono directamente por las reducciones de las emisiones en cuanto al transporte digamos, del producto, ya que se ha generado, evidentemente, directamente in situ, con lo cual evitamos toda esa cadena o esa cadena de suministro que al final se repercutirá en una menor huella de carbono. Y además de ello, pues también hay la posibilidad, evidentemente, que al final se produce esa generación de gases, con lo cual nuestros clientes pueden gestionar ellos propiamente su energía y generar al final gases que puedan ser 100% renovables, pues al final respaldado con energía renovable, porque es un proceso que es intensivo de energía eléctrica, con lo cual podemos decir que podemos generar gases industriales prácticamente sin huella de carbono. Y esto, por lo tanto, puede servir en aquellos clientes, sobre todo que tienen grandes demandas de gases industriales, pues ayudar a reducir su huella de carbono y ayudar al final a descarbonizar a la industria, ¿de acuerdo? ¿Cómo entendemos nosotros este concepto? Messer tiene un concepto que le llamamos Build, Own y Operate, en el cual nosotros nos hacemos cargo de todo lo que es el diseño de esa planta, la ingeniería, la instalación, el mantenimiento, el comisionado, la operación y el control 24/7. Es decir, intentamos que de alguna manera nuestros clientes se olviden de que realmente necesitan ese producto. Para nosotros intentamos que no sea necesario, digamos, un control por su parte. Y lo que hemos comentado anteriormente, pues siempre hay ese refuerzo, ese backup, que nos permitirá, pues evidentemente, un generador in situ on-site, al final es más que una serie de equipos, con lo cual siempre puede haber momentos de mantenimiento que quedan respaldados por ese backup, y además también nos sirve pues, en aquellos momentos en los que hay un pico de demanda, pues también se pueden cubrir con este sistema backup. De esta manera, pues de alguna manera cubrimos
toda esta demanda que pueda surgir. ¿Cuándo tiene sentido para nosotros generar estos gases in situ? Primero de todo hay que remarcar que, como hemos comentado antes, al final suministramos cualquier tipo de demanda, desde pequeñas a grandes volúmenes. Los que son en pequeños volúmenes lo hacemos pues, con botellas y bloques de botellas. Directamente lo habitual, pues bueno, para corte y soldadura es muy habitual este tipo de suministros. Cuando ya vamos a un consumo superior, a partir, vamos a decir, de unos 100 metros cúbicos por hora, ya pasamos a un suministro a granel, suministro directamente en fase líquida. Y cuando ya estamos hablando de volúmenes más grandes, en este caso estamos hablando de oxígeno, luego veremos para el nitrógeno también. Pues a partir de ahí ya tiene sentido generar los gases in situ, que vamos a decir es únicamente una estimación, pero podemos decir que a partir de los 400 normal metros cúbicos hora empieza a tener sentido generar los gases in situ. Y a partir de aquí pues veremos que hay dos grandes alternativas. Las tecnologías que son criogénicas, que utilizan la destilación o las temperaturas criogénicas y al final la separación de esos compuestos del aire mediante una separación en frío, o otras alternativas como puede ser al final una absorción, como puede ser una PSA y en este caso para oxígeno una VPSA, que al final no es más que una absorción en un tamiz de los gases que deja pasar el siguiente. Luego lo veremos un poquito más en detalle. Y ya para grandes volúmenes pues tenemos las ASU, como nosotros tenemos por ejemplo en Tarragona, que ahí pues operamos, pues tenemos un complejo en el que hay ahora mismo 2 ASUs y otra en reserva para al final suministrar todo lo que es la petroquímica de Tarragona. Para el nitrógeno, algo parecido, pero los volúmenes son un tanto distintos, ¿de acuerdo? Aquí ya a partir de, vamos a decir, unos 250 normal metros cúbicos empieza a tener sentido ese suministro mediante una on-site, que bueno, en este caso pues podemos alcanzar purezas entre el 95 y el 99,9 aproximadamente de pureza. Y luego ya iríamos para purezas más elevadas a unidades criogénicas, donde ahí pues bueno, ya tenemos y obtenemos purezas más elevadas, ¿de acuerdo? Luego lo veremos con un poquito más de detalle. Si entramos, no voy a entrar demasiado en detalle, pero sí para dar unas 4 pinceladas para distinguir realmente cuáles son las dos tecnologías y por qué existen ambas tecnologías, ¿no? La VPSA, esta es para oxígeno, al final lo que funciona no es más que lo que hemos comentado antes, una absorción sobre un tamiz, que en este caso es una zeolita, en el cual no trabajamos a demasiada presión, se llama Vacuum Pressure Swim Absorption, porque al final lo que trabajamos es a presiones muy bajas, evidentemente para optimizar lo que es el consumo eléctrico, y a partir de ahí pues hacemos ese intercambio, digamos aquí son 2 tamices, se va saturando un tamiz y cuando está saturado alterna con el otro y el otro se va regenerando mediante una bajada de presión, una depresión con una bomba de vacío en el que se elimina en ese caso en el nitrógeno que se ha quedado absorbido y el oxígeno que ha pasado a través de ese tamiz pues es el que se suministra directamente al cliente, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto antes del backup siempre para nosotros es muy importante. Y como estamos hablando de presiones bajas para optimizar el consumo, únicamente pues sin booster, es decir, sin compresión después, estamos hablando de presiones bastante bajas de alrededor de 0,2 bares, es decir, alrededor de unos 200 milibares únicamente. Son unidades que funcionan bien entre un 40 y un 100% del rango de funcionamiento. Evidentemente es óptimo que funcionen sobre el 80, 90, 100%, ya no únicamente por un tema de coste energético, sino para optimizar realmente el coste de inversión que hemos generado debido a esa planta, ¿vale? La pureza que obtenemos con este tipo de planta, ese es el gran punto, estamos entre el 90, 93, 94% de pureza y las capacidades hemos dicho eso, entre los 400 y vamos a decir unos 5.000 normal metros cúbicos por hora. Luego, si ya necesitamos más pureza o más caudal, vamos a unidades que ya sí que utilizan el frío criogénico. Y en este caso tenemos una criogox, que no es más que, vamos a decir, una destilación pequeñita, criogénica, en los que aquí ya podemos obtener purezas más elevadas, del 99,8%. Aquí lo bueno que tenemos es que ya, aquí sí que tenemos una parte de oxígeno que es licuado, con lo cual la presión de suministro nos viene dada porque hay lo que digamos nosotros al final es que ese oxígeno líquido que está en la columna lo utilizamos, lo gasificamos y con esa expansión se genera la presión y podemos ya directamente aportar presión de suministro a nuestros clientes, ¿de acuerdo?
El rango de funcionamiento está entre el 60 y el 100%, pero bueno, siempre hemos dicho que lo óptimo evidentemente es operar a rangos altos para optimizar lo que es el funcionamiento de la planta, ¿vale? Y aquí ya podemos ir son para, digamos, caudales que sean más elevados. Luego, la estrella digamos, de la gama, que es nuestra ASU, nuestras plantas de separación del aire. Únicamente digamos, una explicación muy breve, pues bueno, aquí podemos prácticamente ir al volumen que queramos, entre comillas, capacidades hasta, por ejemplo, de nitrógeno hasta 200.000 normales metros cúbicos hora, con purezas de lo que llamamos nosotros en 6.0, que sería 6 nueves, 99.9999, ¿no? Para oxígeno, pues bueno, sabemos que hay menos en el aire, que son 78-21 más o menos de nitrógeno-oxígeno, pues el equivalente sería esos 60.000 normales metros cúbicos de oxígeno. Y como subproducto, en este caso tenemos el argón, que no vamos a hacer una planta de destilación del aire para el argón, pero siempre es un producto que es muy valorizado en la industria, sobre todo para el tema de corte y soldadura. Luego, si vamos ya directamente al nitrógeno, pues vemos aquí que lo que hemos comentado antes es parecido a lo que hemos visto antes a las VPSAs. La gran diferencia es que el tamiz no es una ceolita, es otro tipo de tamiz. Y aquí sí que trabajamos a presión, pero el sistema es bastante parecido. Lo único que, como ya trabajamos con un compresor y ya tenemos una cierta presión, la presión de suministro de estas VPSAs ya es un tanto más elevada. Estamos hablando de que directamente de la salida de esta unidad ya tenemos presiones de entre 4 y 10 bares. Y la pureza aquí en nitrógeno es un poco superior al oxígeno, estamos hablando de purezas entre el 95 al 99.9. Eso siempre es estimado, luego se puede optimizar evidentemente. Y nuevamente las criogénicas, en este caso la de nitrógeno, que es muy parecida, lo único que aquí, para optimizar lo que es el consumo eléctrico, no llegamos a licuar todo el nitrógeno, sino únicamente una pequeña parte de pero aún así conseguimos purezas muy elevadas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre nos preguntan, ¿no? Cuando algún cliente nos pregunta, bueno, de todo lo que esto que me has comentado, ¿cuál puede ser la más adecuada para mí, ¿no? Pues lo hemos visto, sobre todo depende mucho del perfil de demanda que tenga ese consumo, ¿no? No únicamente tenemos que diseñar algo que sea siempre más o menos constante para optimizar lo que es la unidad, y luego todos esos picos que hemos comentado al principio que se cubren mediante un suministro en líquido, ¿de acuerdo? Y las tres grandes variables, aparte de ese perfil, pues es evidentemente el caudal, la pureza y la presión. Este es a modo de resumen de las 4 unidades que hemos visto hasta ahora. Y unos ejemplos ya un poco no tan gráficos, sino con fotografías de cada una de ellos. Son ejemplos que tenemos de unidades que ya tenemos instaladas. Pues la Cryogan, la Cryogox, aquí las veis, las ASUS, las PSAs, las VPSAs. Y aquí me gustaría acabar mi presentación con una píldora que evidentemente, aparte de los gases que son destilados o digamos que se encuentran en el aire, estamos trabajando también dentro de esta estrategia de sostenibilidad que tenemos marcada en Messer, es en cómo realmente podemos generar hidrógeno que sea renovable directamente en casa de nuestros clientes. Evidentemente tiene que haber un consumo mínimo, pero bueno, aquí estamos empezando a ver algunos proyectos, sobre todo en consumos grandes que ahora mismo se está haciendo con hidrógeno gris convencional, que al final el hidrógeno gris se genera a partir de gas natural y hay una huella importante de carbono. Pues en aquellos consumos en que realmente pueda tener un sentido por volumen y también por una estrategia clara de descarbonización de la industria, pues instalar directamente un electrolizador, una electrólisis del agua, a partir del agua, en el que podemos utilizar energías renovables para generar ese hidrógeno y al final generar un producto que sea hidrógeno que puede ser incluso 100% renovable en función de la energía eléctrica que se utilice para esa electrólisis del agua. Y me gustaría acabar con un pequeño vídeo acerca de este tema, de este asunto. El hidrógeno verde, también llamado hidrógeno renovable o limpio, es más que un producto para nosotros. Su producción y combustión no provocan gases de efecto invernadero. Por tanto, el hidrógeno verde puede contribuir decisivamente a contrarrestar el cambio climático. El hidrógeno es el elemento más ligero y abundante del universo.
1 kilo de hidrógeno proporciona 3 veces más energía que una cantidad comparable de combustibles fósiles. Su combustión solo produce vapor de agua y no emite dióxido de carbono, que es perjudicial para el clima. La cadena de valor del hidrógeno verde incluye su producción, almacenamiento y distribución, así como su aplicación en la industria y la movilidad. El oxígeno, el calor y los servicios de red, subproductos de la producción de hidrógeno verde, pueden utilizarse para optimizar los costes del producto. El hidrógeno verde se produce con energías renovables, como la fotovoltaica, la eólica y la hidráulica. El proceso necesario para ello se llama electrólisis del agua. Separa los dos componentes de la molécula de agua, el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno puede almacenarse en forma comprimida o líquida. Utilizado en vehículos con pila de combustible, garantiza una movilidad respetuosa con el medio ambiente. El repostaje es rápido y sencillo. La gran autonomía es especialmente idónea para autobuses, camiones y trenes. En la industria, el hidrógeno verde puede utilizarse para aplicaciones de alta temperatura, como alternativa ecológica a los combustibles fósiles como el coque, el petróleo y el gas. El oxígeno que se separa de la molécula de agua durante la electrólisis puede utilizarse, por ejemplo, para el tratamiento de aguas residuales industriales o para aumentar la eficiencia de los procesos de combustión. El oxígeno también puede utilizarse en el sector sanitario, especialmente en la terapia respiratoria. Messer es especialista en la producción, el almacenamiento y el suministro seguros de hidrógeno verde. Nuestra experiencia también abarca la explotación rentable de plantas de producción de hidrógeno y su uso. Junto con nuestros socios tecnológicos, le ofrecemos soluciones específicas de hidrógeno. Nuestro concepto on-site le abre todas las posibilidades para producir hidrógeno verde de forma económica y fiable, mediante una electrólisis optimizada, así como para utilizarlo de forma segura. En colaboración con el grupo Toyota, el One Stop Shop de Messer ofrece una solución sencilla, sostenible y económica para la operación de flotas de autobuses propulsados por hidrógeno. Nuestra solución de repostaje de hidrógeno es sinónimo de servicio integral y tecnología de alto rendimiento para el repostaje de vehículos con pila de combustible. ¿Quiere aprovechar las oportunidades que ofrece el hidrógeno verde para su aplicación y nuestro medio ambiente? Le damos la bienvenida a Messer. Perfecto, pues eso es todo. Si estaremos por aquí, si hay cualquier duda, pues estamos aquí para aclararlas. Gracias.